hemos pensado algo distinto para la primera bloque de entrevistas. Vamos a hacer una especie de mesa de charla más informal sobre el cómic uruguayo y menciones internacionales. Para eso estamos con los invitados especiales del día de hoy, de AUCH, de la Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas. Tenemos en el piso a Nicolás Peruso, autor de obras como por ejemplo Pancho el Pidul, que es una de las más conocidas, y también tenemos a Agustina Madacen, que es ilustradora e historietarista freelance, autora de la novela gráfica Cordón Sojo, en la que trabajaron juntos ustedes, ¿puede ser? Así es. Sí. Muy bien. Bueno, bienvenidos a Punto de Órbita. Gracias. Para romper el hielo un poco, ¿recuerdan cuál fue el primer cómic que los hizo decir, yo quiero hacer esto? Sí. En mi caso fue Asterix y Mafalda. Buen combo. Sí, en eso también, Mafalda y Tintín, más que nada. ¿Qué es lo que les llamó de esas obras que dijeran, quiero aprender a dibujar o como trabajo o como por pasión? Bueno, con Mafalda me pasó también con el tema de expresarse, ¿no? Un poco lo que uno también quiere transmitir. Bueno, justo Mafalda tiene un tema más político en ese sentido, que bueno, el arte siempre va de la mano con lo que es política. Y bueno, después con Tintín el tema de aventuras, de generar un mundo a partir de la idea misma. Y bueno, eso está genial. Los franceses tienen una cosa con las historietas que está... Sí, claro. A mí, cuando era niño, si bien leía otras cosas como algunos superhéroes que llegaban, o Asterix, que el humor y el dibujo era fantástico, había una cosa de Mafalda, había tres cosas de Mafalda que me fascinaban porque a mí ya me gustaba dibujar. Por un lado, que Mafalda iba a la escuela de Túnica como íbamos nosotros. Sí. Que las baldosas que dibujaba Quino eran las mismas de mi calle y que el piso de parquet de su casa era el mismo de la mía. Claro. Que son cosas que vos no veías ni en los dibujitos animados, ni en las historietas. Entonces no solamente decías, esto es muy cercano a nosotros, sino que yo también puedo hacer esto. Claro. Porque él está mirando a su alrededor cosas muy parecidas a las que tengo yo, y no solamente me inspiró para leer, sino también para empezar a crear mis propias cosas. No, es que está muy interesante. Por ejemplo, tengo una anécdota de Asterix, por ejemplo, en el caso de mi familia. Mi hermano, que es más grande que yo, tiene 40, él aprendió a leer con Asterix. La típica, siendo un niño chico, yendo al baño a leer con algo, era la revista, era el Asterix, con esa letrita chiquitita, ¿viste? Que uno dice cuando uno aprende a leer, lee con una letra más grande. Sí. Él estaba con Asterix y hasta el día de hoy creo que Asterix debe ser una de las cosas que más le gusta leer. También por esa cosa, primero la nostalgia de la infancia, pero por el contenido, porque es una de esas, porque puede haber obras que con los años como que pierda un poco esa magia o la relevancia que pueda tener, pero Asterix, Mafalda también es algo atemporal. Sí, es que, totalmente la parte de la lectura, ¿no? Es la historieta. O sea, una cosa que siempre va de la mano es que estamos hablando de que es una lectura, un tipo de lectura, por más que venga acompañado de dibujos. Sí. Y, por ejemplo, ustedes mencionaron también otras historietas que han leído. De DC o Marvel, ¿cuál prefieren? Esa puede ser una pelea. Es como decir Nacional y Peñarol en esta charla, pero... En mi caso, cuando era niño, acá no llegaba, en los 80 no había tanto Marvel, o sea, con lo cual lo que nos llegaba era Superman, Batman. En la adolescencia sí empezaron a llegar principalmente los X-Men, yo era muy hincha de los X-Men, pero después cuando empecé no tanto a seguir personajes, sino a seguir autores, seguramente es una cosa que siempre dice Magnus, que es un colega y amigo de la casa, generalmente después lo que terminas haciendo es no tanto seguir personajes, sino si te gustan los cómics, ¿no? Las películas son como otro mundo. Sí. Generalmente lo que vas a hacer es seguir autores, guionistas, dibujantes, a ver cuál es la reinterpretación que hizo tal guionista o tal dibujante de este personaje que lleva publicándose hace 70, 80 años. De hecho, a veces lees por primera vez personajes que a priori no te hubieran interesado porque hay un autor que te interesa que va a esos. Pero sí, creo que Marvel conecta un poco más con la adolescencia porque tiene como un pelín un poquito más de onda, probablemente porque sean personajes un poco más rebeldía también en los personajes. Usualmente con el que conecta uno siempre es con Spider-Man también, viste que es un adolescente que recibe poderes. El Spider-Man puede ser cualquiera, por eso también, la máscara, también toda esa charla. Está como ese concepto. Y más hoy en día con todo esto de Into the Spider-Verse, que todo Spider-Man es válido, podemos tener al Spider-Man gaucho y puede ser canon. Alguien lo puede dibujar, por favor, porque necesito ver a Spider-Man gaucho. Sí, fue el primer superhéroe adolescente, porque hasta ese momento
esa es una de las ventajas de Marvel, que nacieron estos personajes en la década del 60 con un mundo, con unos cambios sociales que se parecen un poco más a los nuestros. Los personajes icónicos de DC son de la década del 40 y generalmente era el arquetipo de héroe que uno consideraba en aquella época. Un hombre blanco de 35 años y él tenía su ayudante, su sidekick, el más famoso es Robin, pero estaba Kid Flash, estaba Aqualad y ese era el adolescente. Entonces el superhéroe era una figura paterna y aparte una figura moralizante, tía, no hagas esto, no hagas lo otro. Y el adolescente era el que obedecía. Así, capitán. Claro. De Corcholis. Claro, hasta Spider-Man, que era un adolescente y no tenía nadie, estaba por la suya y hacía lo que podía con lo que tenía. Podía y claro, y se equivocaba un montón. Sí, dijiste algo que es interesante, eso de tener más que a veces una cancha de deseo Marvel de tu lado, de seguir el trabajo de un autor puntual. En mi caso, a mí me encanta mucho Mignola, porque Hellboy es para mí una de las cosas que más me han impactado de leer desde que tengo memoria, tanto por las películas, porque también, hablando de cine, Guillermo del Toro es uno de mis directores favoritos. Ahora la de Frankenstein me voló la cabeza. Sí, me encantaría hablar de eso. No, perdón. Es que sí, podemos hablar, nadie nos detiene, porque bueno, Frankenstein también tiene interpretaciones en cómic, así que es válido. Clásico. Sí. ¿La vieron la película? Sí, la vi 2 veces ya. Estamos en la misma viña, porque yo también la vi cuando se estrenó y creo que en la misma noche le dije a mis padres, tienen que ver una película. Hice lo mismo que vos. Bueno, volviendo a autores que ustedes les hayan marcado, ¿cuál ejemplos de alguno que ya sea por escritura o también por el estilo de dibujo? Porque hay algunos que son muy marcados. Sí, yo en eso te diría que, vuelvo a lo mismo, soy terrible con los nombres, pero el creador de Invincible te diría, que también es otro que hizo The Walking Dead. Me impactó más ahora de grande, y bueno, no mismo el arte porque él es el guionista, pero Robert Kirkman. Estaba recordando. Sí. Bueno, ese es uno de los que me ha marcado bastante. Yo justo Walking Dead, yo vi la serie nomás, sé que la del cómic va por un lado y la serie va por otro, pero el estilo de dibujo, es como que siento que a veces el cómic puede llegar a ser más gore que simplemente verlo en una pantalla. Eso pasa mucho, en manga, en cómic, sí. Es como que ves la sangre en pantallas y decís, eso, ¿sabes que eso es pintura? Como que a veces... Es que la diferencia tiene el libro, es que como que no es que sea menos accesible, pero como que mismo el público tiene como una cosa más íntima, digamos, con la creación de eso. Porque cuando pasa a la pantalla, bueno, ahí ya pasa por más gente, bueno, sacamos esto, ¿no? Y el libro mantiene más esa esencia de la historia. Este año salieron varias películas de superhéroes, o sea, siempre. Desde siempre. Sí, siempre salen. Desde que Iron Man salió, es como que han habido una seguidilla, un boom del superhéroe que es increíble. Unos ejemplos son, bueno, Superman, Thunderbolts, la de los Cuatro Fantásticos. ¿Las vieron? ¿Qué les provocó las películas esas? Porque han habido opiniones muy divididas. Sí, eso en el mundo de la historieta, en los grupos más que nada se habla mucho de eso. Pero sí, mismo, bueno, con Superman es uno de los que vi también. Y bueno, que más que nada, pero porque no soy tan fanática del superhéroe, capaz que no me llegó tanto, pero mantiene un poco la esencia de lo que es Superman siempre, que es como que es muy lineal también eso. Yo, la única que vi, estoy un poco alejado del universo Marvel, estoy tratando de volver, pero me cuesta un poco. De hecho, desde la última de Avengers es como que no logré como reengancharme, que creo que es algo que nos pasó a todos, pero sí vi esta última de Superman, de James Gunn, y me gustó muchísimo. Superman era mi personaje favorito cuando yo era niño. La primera película de Christopher Reeve me la sabía de memoria porque la tenía grabada en VHS. Claro. Y me parece que para estas épocas actuales es una película muy subversiva. No hay nada más contracultural que mostrar un personaje empático en este mundo en donde se ha puesto de moda ser un canalla. Y es una película que te muestra eso, que uno puede ser una buena persona, que es una cosa que está como muy fuera de moda y me parece que es muy arriesgado en esta época. Y me parece que es una película que es muy valiente en ese caso y siempre se dijo eso, de que Superman es un personaje aburrido porque no tiene la onda que tiene Batman o que destripa gente como Wolverine, y de repente un señor que salva un gatito me parece como lo más lindo que puede haber para niños, porque es una película cuyo público objetivo deberían ser los niños. Obvio, incluso a mí personalmente siempre tuve una situación que yo fui más afín de Batman. Sí. Capaz que tiene que ver una cuestión ahí medio con la idea de vestirse de negro y más tipo para el lado gótico y todo eso, que uno siempre se siente más atraído a personajes como Batman o a veces también incluso Green Arrow, también con la serie, que también tiene unas
el Punisher, esas connotaciones más así. Pero la verdad que yo siempre fui una negada de Superman. Decía, ese papanata, esa cara de buen pibe, me dan ganas de pegarle. Porque había unas imágenes de Superman que es demasiado el bonachón así. Pero la verdad que yo la fui a ver, tipo, sin ganas. Pero la verdad que terminé diciendo, wow, esto está increíble. Y hasta, bueno, y también Nicolas Hoult como Lex Luthor. Sí. Es como que todos los personajes en sí se lucieron con el poco tiempo de pantalla que tenían. Lex Luthor tomando el café y diciendo perro de porquería. Cosas así, ¿viste? Pero no, todos los personajes que aparecieron, yo creo que están bastante bien. Y el guión también, porque como tiene esa cosa de, bueno, dejemos de mostrar también a veces a Superman como esa figura a los Jesús de, estoy acá y soy perfecto porque los vengo a salvar, ¿viste? Una cosa así que a veces puede llegar a tener. Pero él acá es... lo primero que se ve de él es él derrotado, en el piso, sangrando, arruinado, y se levanta y sigue. Y eso es como una metáfora de esas que vos decís, esto está bueno también para, como decíamos, los niños. Decir, bueno, podés caer, pero levantate y podés seguir. Sí, totalmente. Sí. Eso lo iba a connotar un poco con Frankenstein, porque, bueno, va un poco de la mano también, ¿no? El seguir adelante por más que uno esté roto en corazón, en vida. Mismo, bueno, no quiero hacer mucho spoiler de la peli, porque salió ahora, pero... mismo eso, ¿no? Bueno, Frankenstein, si conocen la historia, es inmortal, digamos, en ese sentido, y bueno, no puede morir. Pero así mismo sigue siendo como un ser humano y bueno, con amor, digamos. Esta es una pregunta capaz más filosófica, si se quiere, pero ¿ustedes creen que en este momento, por toda esta situación que ha habido de como de la saturación de las películas de cómics, porque hubo un momento que era una locura, todo el mundo iba a los estrenos, a los preestrenos, iban disfrazados, y había una comunidad que se armaba. Yo me acuerdo que me hice un grupo de amigos que nos juntábamos específicamente para ir a las premiers de películas de Marvel y todo. Eso ya murió medio. ¿Ustedes creen que el género así de películas superhéroes está como agotado, que deberían dejarlo como dejarlo ir, o que tengan que cambiar un poco el foco que hacen de superhéroes e ir por otro lado? Yo creo que mentes creativas hay en ese sentido. Creo que capaz que se comercializó mucho en un momento. Mismo, bueno, vamos al tema de que es muy de Estados Unidos, ¿no? Todo lo que es el cómic, digamos, más que nada Marvel y DC. Pero que capaz que te da como esa sensación de que no. Pero bueno, está The Umbrella Academy, que es una serie, que bueno, eso también es basado en superhéroes, pero bueno, yo diría que mentes creativas hay, es ir buscando por ahí los nichos que hay y cómics, que siempre hay un cómic en internet. Y dejen de hacer el plano de la madre de Bruce Wayne con con el collar en el piso. Ya entendimos que sus padres mueren en el callejón. Sí. En realidad lo que creo que está sucediendo es que después de la pandemia cambió la forma de consumir audiovisual. La gente está dejando de ir al cine en masa, principalmente la gente un poco más joven. Yo he estado en algunos estrenos en donde la sala no está ni la mitad de llena, de películas en general, no necesariamente estas de superhéroes. Y probablemente lo que sucedió con Marvel, y no creo que sea casualidad, el hecho de que la última película que verdaderamente logró captar esa atención masiva y que se volvió un fenómeno cultural fue la última película de Avengers. Porque en realidad, si uno después analiza esos primeros 15 años de Marvel, no todas las películas eran buenas. Había alguna que era medio floja, pero eso se beneficiaba por lo que se llama la continuidad, ¿no? Esa narrativa única en donde vos capaz que ibas a ver una película de un personaje completamente ignoto como Doctor Strange o Capitana Marvel o Black Panther, que eran personajes que probablemente ni siquiera gente que está en el mundo del cómic conociera en profundidad, pero como sabías que era parte de una narrativa más grande, que era como un pedacito de la piecita, que todo iba a terminar en esa mega saga, todo el mundo iba a verlas. Entonces sabías que estabas como completando como esa piecita del rompecabezas. Y una vez que terminó eso, que me da la sensación que es lo que un poco pasa ahora con todas estas películas, lo que se llama la fase 4 de Marvel, es como, bueno, ¿y qué me está contando Thunderbolts o la quinta de Thor o la octava de Ant-Man? O sea, ¿hacia dónde está yendo todo esto? Entonces a mí me da la sensación de que ese impulso que tenían todas esas películas, aparte de que, bueno, tuvieron el acierto de que la pegaron con esos 3 o 4 actores iniciales que eligieron, el actor que interpretó Capitán América, Thor, Iron Man, que se volvieron muy icónicos. A la vez perdieron a ellos también, con lo cual es algo que le ha costado muchísimo
Y la segunda generación es como le pasó al maestro Tavares cuando se le jubilaron Forlán y Suárez, que no hay uno parecido. No. Porque esos pasan cada tanto. Y bueno, y cuando intentaron hacerlo con los Eternals o con Shang-Chi o con esos personajes, no lograron conectar de la misma forma. Claro, además también es para los actores que tienen... Hay actores que pueden actuarte desde los 10 años que empezaron hasta los 80 cuando caigan muertos. Pero tampoco a ellos muchas veces no les gusta anclarse a un mismo personaje toda la vida. Y lo que tiene, claro, empezaron a principio del 2000 con Marvel y todas estas películas. No sé, yo no sé si quisiera estar 30 años en spandex, con 8 horas de maquillaje todos los días. Sí. Es todo un tema también, ¿no? Es como le pasó a Robert Pattinson también con Crepúsculo. Él no quiere saber nada de esa peli ya. Es como ahora ya pasó su tiempo. El loco es un actorazo también, hay que decirlo. Pero bueno, él no dice, bueno, no quiero que me reconozcan por solo una peli, ¿no? Claro, porque terminan después anclados y todo eso. Y más con los actores que empiezan jóvenes, como pasan en muchas series. Bueno, Stranger Things, que arrancaron con 10 años, ahora tienen 20. Y o Harry Potter también. O todo eso, sí, es todo un tema. Pasando más a nuestra tierra natal, Uruguay, y las cosas de ustedes. Yo quería saber, por ejemplo, porque ustedes me trajeron cositas acá. Un ejemplo de esto es lo que vos tenés ahí, Agus. Sí. A ver, no sé cómo podemos hacer. Ahí se ve. Muy bien, contanos qué nos trajiste acá. Bueno, esto fue un proyecto que arrancó en el 2023, ¿puede ser? Hace un par de años. Ahí va. Y bueno, esto es algo que se hizo más que nada para el Día del Cómic Gratis, que es algo que se presentó. Claro. Es como una mini historieta chiquita, digamos. Claro, mismo desde Ouch. Y bueno, la idea era un poco prestar ese día para poder regalar cómics, que la gente tuviera un acceso al cómic, si de repente no lo conocías o viceversa, es una forma de acercamiento con el público también. Sí, obvio. Ustedes han participado, vos me estabas contando hoy más temprano que has trabajado en el Monteo Comics. ¿Qué era lo que hacías? Yo estaba en la parte de exposiciones y producción. Me encargo más que nada de los invitados de artistas, preparar todo lo que es la exposición, que se pueda ver y bueno, después en la producción, si pasa algo, lo que sea, ir corriendo eso. Esas experiencias, como ya hablamos un poco en la Feria del Libro contigo, Nico, pero ¿cómo ha sido para ustedes también esto de dibujás y, dado que somos un país chiquito, poder presentar tu trabajo final en una feria, en una convención, y tener esa respuesta automática del público, de la gente que le copa? ¿Cómo ha sido todo eso? Y bueno, yo creo que por mi parte ha sido también por la misma gente que está dentro de la historieta. Creo que sola, digamos, no hubiera sido tan así. De haber conocido a Nicolás, de haber conocido a Ouch, de toda la gente que está en el medio, que mismo también no solo encontrás dibujantes, sino que encontrás guionistas, gente que está en parte de editoriales o de producción, que dan una mano y un ojo también para ayudar a alguien que es nuevo, que bueno, de repente no sabes para dónde arrancar. Vos arrancaste en el 2019 en Ouch. Sí. ¿La dibujabas desde antes? ¿O sí. Fue? Yo, mira, a los 10 años hice mi primera historieta con mi amiga, que bueno, en la escuela estábamos una hora libre o lo que sea, y ella estaba de guionista y yo hacía dibujos. Que habíamos hecho un gato que se llamaba Yopo, bueno, era como un Garfield uruguayo. Me encanta. Que comía pollo. Y bueno, luego de eso no paré. Es como que se me enterró en la cabeza mucho eso, y que también yo me guié mucho también con lo que miraba en el momento, que era también dibujos animados del momento, Cartoon Network, más que nada me marcó mucho, y mismo historietas, y luego el manga también en la adolescencia. Y bueno, como que con esa parte traté de ser autodidacta también, y mismo en eso llegué a hacer en la Escuela Carne con Nico, que estaba también de profesor de historietas, y bueno, ahí me abrió una puerta Nico, porque yo no tenía ni idea que existía todo el nicho de historieta acá en Uruguay. Yo pensé que era como algo que era afuera nomás. Y bueno, ahí creo que fui a tope con todo. Estábamos hablando hoy temprano de que uno a veces el uruguayo promedio no sabe que hay un mundo de cómic en Uruguay, más allá de la gente que lee cómic de afuera. Estábamos hablando de que hay autores uruguayos que están escribiendo para Marvel, para DC, para otras cosas.
Hablemos un poco de eso, ¿no? Como también para contarle al mundo de esto existe, ¿no? Sí, No es que es una posibilidad. Y la cantidad de artistas que tenemos que son impresionantes, y no se da tampoco de notoriedad mucho en eso porque se los reconoce afuera también, porque el trabajo a veces también uno tiene que vivir y bueno, de afuera también es como un ingreso extra, aunque no lo quieras, pero bueno, no sé, te podría decir Matías Vergara, Martín Cóccolo, que también es el dibujante de Wolverine, Demian tenemos, Mako, bueno, muchos, que si pueden seguir las redes en Ouch, ahí van a encontrar mucha gente. Y bueno, mismo también enterarse de talleres y proyectos, ferias del libro, que Ouch eso siempre está. Me estabas contando hoy temprano que va a haber un evento ahora en estos días. Sí, eso es con Maldito Canario, que es otro nicho de historietistas también, que justo el año pasado y pudieron hacer como con la Alianza Francesa grupos de talleres de historietistas de acá. Yo pude llegar a darlo con Guarazú y Matías Fabiani, que fuimos los ganadores el año pasado de poder publicar nuestra historieta afuera, digamos, con un agente literario. Y bueno, desde ahí a lo que hoy quería hacer, como que viene más cerca de Martín Cóccolo, que es el dibujante de Wolverine, va a ser este viernes también en la Alianza Francesa de 5 a 8. Que bueno, si quieren ir es gratis y va a estar genial también. Estaría bueno ir y capaz que podemos convencer al resto del equipo que vengan conmigo y de paso... Sí, ya escuché que a uno le gustaba, así que mejor, mucho mejor. Hablando de tu novela Cordón Sojo, vos, Nico, también estuviste metido ahí, porque estoy viendo que estaba tu nombre también ahí en la novela un poquito para ayudando a dibujar, o cómo fue el proceso. Mi rol fue un poco tangencial. Cordón Sojo es una novela de Natalia Mardero, y debe haber sido como por el 2020, me preguntó si yo quería hacer una adaptación en historieta, y yo estaba comprometido para hacer una novela gráfica basada en una película de Pablo Stoll, que se terminó concretando este año, el tema del verano. Entonces lo que le sugerí fue un par de exalumnas mías de Escuela Carne que me parecían buenísimas y creo que podían adaptarse al estilo de historia que estaba contando Natalia, que fueron Lucía Álvarez y Agus. Entonces en ese caso lo que yo hice, porque el desafío de esa novela en particular es que son 120 o 130 páginas de gente hablando. Y tu trabajo fue súper importante porque hizo una traducción literalmente, o sea, pasaste dos mundos, digamos. Bueno, porque fue letra a boceto, uno como dibujante también se basa en el boceto y el layout. ¿Cuánto demora más o menos desde concebir una idea de hacer historieta hasta realmente, ignorando todo el tiempo puede demorar en hacerse, en publicarse y que tengas un libro, pero es como el proceso de realmente decir me pongo a hacerlo y lo terminás de dibujar por lo menos? ¿Ustedes cuánto les demoró esta? Cordón creo que nos llevó como 1 año y medio. En un momento la segunda dibujante, Lucía, tuvo un temita en la vista. Sí, con el plátano, que eso es algo que quiero alertar al público montevideano, por favor, cuidado con los ojos. Si trabajas con los ojos más. Y más si trabajas con los ojos. Y bueno, Luz sufrió de eso, de un plátano, que bueno, hay que tener cuidado. Sí, y eso demoró un poco la producción. Pero sí, suele ser, obviamente dependiendo de la extensión, pero una novela gráfica de 100 páginas más o menos, suele ser 1 año de trabajo. Sí. Entre que se comienza la planificación, que se hace la preproducción, guiones, bocetos. Sí, que es lo que lleva más el dibujo, más que nada. También. Claro. Bueno, hablando de productos finales, acá también vos me trajiste a Agus esto de... Nico, perdón. Ya tengo el sueño. Esto de la novela gráfica que hiciste con Tabaré Rivero. Vos también hiciste ahora también, a partir de esto, el afiche para el concierto de aniversario de ellos. Lo voy a mostrar ahí después. Sí, el sábado pasado la Tabaré festejó en el Teatro de Verano sus 40 años. Sí. Y bueno, dibujé el afiche, que aparte lo usaron para hacer remeras, lo cual estábamos comentando con Agus, esto que decía, ¿no? Que la historieta sigue siendo una cosa muy de nicho, algo que se disfruta de una persona a la otra en lugares chicos. Entonces esa instancia de ver historieta en un lugar masivo sigue siendo un fenómeno muy extraño. Entonces yo iba caminando por el Teatro de Verano y había un montón de gente con remeras que tenían mis dibujos. Es una sensación increíble eso, y es un orgullo también. Sí, y además algunas de las canciones, porque esa novela gráfica está basada en el último disco de la Tabaré, que es un disco conceptual. Entonces cada uno de los capítulos es una canción que tiene la letra de la canción, pero aparte tiene una historia, un hilo conductor. Entonces
la propuesta en realidad es que vos tenés que poner el disco y vas leyendo y vas siguiendo como si estuvieras leyendo la letra de la canción, pero en formato historieta. Es como un musical, pero en historieta. Exactamente. No, y está bueno porque es bastante rápida la lectura y capaz que no te atrasás con la canción. Eso está muy bueno. Claro, sí, la idea era fluir, que fluyera eso. Y bueno, lo que sucede es que cuando ellas interpretaron algunas de esas canciones el otro día en el teatro, aparecían viñetas de la historieta en el Teatro Verano, unas pantallas gigantescas, lo cual, nada, es como tremendo. Es muy surrealista. Sí, no, yo tengo una pregunta muy boba que quería hacerte, Nico, porque se me ocurrió ahora. Estaba pensando en tu cuento de Pancho el Pitbull. Si tuviéramos que hacer una especie de película animada, como ha pasado con Gaturro y con todos los animales así, ¿a quién te gustaría que le diera la voz? Si no tuvieras que ser vos el que le dé la voz a... No, yo no debería poner la voz, tendría que ser alguien con más talento. Una vez me dijeron que les parecía que la voz de Pancho podía sonar como la de Rubén Rada. Me encanta. Y me pareció muy chistoso. Sí, es un señor gracioso muy bueno. Y que tiene una voz que podría llegar a funcionar. La verdad, porque a veces a uno le pasa, ¿no? Que escribe algo y dice, bueno, si fuera... ¿A quién pondría director de esta película, en la bibliografía de mi vida? ¿Viste? Como un chiste así de decir, mi vida es una tragedia, necesito... Guillermo del Toro. Claro, necesito, no sé, a Scorsese que dirija y que sea todo gloomy, no sé qué, o lo que sea. Entonces por eso también quería preguntarte eso, y porque me parecía una idea interesante, porque a veces uno también, cuando lee algo, como no sabes la voz del personaje como es, te la imaginas en tu cabeza. Y después si la adaptan, después ves a un actor que toma ese lugar y decís, no me lo imaginaba así. Y es como que es una cosa interesante. Para ir cerrando más o menos, quería preguntarles muy bien en qué andan, qué están trabajando hoy en día, qué tenían en su agenda el resto del año. También por si la gente puede encontrarse con ustedes en alguna feria o pueden esperar a un nuevo tomo de lo que estén haciendo. Bueno, la feria que se viene ahora, que es en diciembre, 6 días más, va a estar Auch también en la feria. No sé si alguien va a presentar, capaz que Diego Vázquez Sí. Que Diego Vázquez es otro que está dentro de la historieta. Él tiene su propia editorial y publica solo historietas, que eso está también muy bueno. Y bueno, esperemos el año que viene a ver si nos dan el ok, porque este año fue el tema de presentación, ¿no? Presentar a los fondos concursables, que eso es un lugar donde vos podés presentar y de repente no estás atado a una editorial, podés publicarlo vos mismo. Que bueno, dentro del rubro, este fue el primer año que presentaba mi historieta y tuve bastante ayuda de lo que es en Auch, porque nada, es complicado todo el papeleo. Sí. Que bueno, eso fue una tremenda ayuda también para presentarlo. Y bueno, en realidad lo que es presentación lleva su tiempo. Esperemos que nada, para 2026 den luz verde a todo. Porque se vienen muchos proyectos. Claro, y que el panorama uruguayo de historietas también crezca, ¿no? Porque también eso, que más gente se anime a decir, bueno, si tengo ganas de dibujar, más porque no es como un compromiso decir si dibujo una vez tiene que ser perfecto, y todo el mundo tiene su estilo. Total. Y está bueno que hayan más autores, más artistas, porque el uruguayo es una persona, es un guerrero con talento, y bueno, hay que aprovechar. Además hay mucha gente que hace talleres de dibujo, incluso aunque, como estamos hablando ahí temprano, aunque dibujes solo fosforitos, podés sacar una muy buena historieta de fosforitos. Y lo que tienes es que te podés cruzar con gente y hacer un proyecto juntos. O sea, no tenés que dibujar perfecto si tenés la idea. Claro, o incluso decir, bueno, yo sé dibujar pero no sé escribir, o me gusta escribir pero no dibujar. Bueno, quienes estén interesados, este viernes 14 es la noche de las librerías. Sí, también. Va a haber actividades en un montón de lugares. Por ejemplo, yo voy a estar a las 5:30 de la tarde en el Mercado Ferrando. Y después, a partir de las 8 de la noche, que también va a estar Guarazú y algunos otros autores dando talleres en el Centro Cultural España, así que aprovechen. Y después, en mi caso, a fin de mes me voy a Buenos Aires a presentar junto con Pablo Stoll esta novela basada en su película, El tema del verano. Probablemente se sumen un par de los actores de la película a la presentación, quizá Daniel Hendler y Débora Nishimoto, que es la actriz de la película, y de ahí me voy para Guadalajara a dar unos talleres en la Feria del Libro, porque Planeta México publica los 2 primeros libros de Pancho allá, así que voy a ir a dar unas charlas para niños en México. Me encanta. Bueno, ahí tenemos que dibujar a nuestro amigo Pancho como un, no sé,
como mariachi después, sí, capaz. No sé si hoy en día no es como un estereotipo racista, hay que tener cuidado. Bueno. Pero por las dudas, ya tiene nombre como de prócer mexicano, así que con eso Bien. ya Ah, es verdad, Pancho, Sí. claro. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás Peruso y Agustina Madsen, por venir. Una mesa de comes muy interesante. Ojalá hubiéramos podido hacer más gente, pero hubiéramos necesitado las 2 horas y media del programa para No hacerlo. tengo problema, nos quedaríamos hablando Así un que rato. bueno, siempre se podrá repetir. Muchísimas gracias. Y vos me trajiste una cancioncita para terminar el segmento, una canción del cuarteto de Nos. ¿Cuál era? Algo mejor que hacer, me has dicho. Sí, total. ¿Por qué elegiste esa canción? Es una canción que como que interpela mucho la parte de ser historietista, de ser medio marginado y hacer lo que uno quiere también, aunque todo el mundo te diga que no. Es algo que tampoco uno no conoce el terreno, tiene que ir aprendiendo como todos y creo que acompaña mucho esa canción. Bueno, les dejamos con la canción.